Buenas. Tu. Esta milanga de soja Me cago Luchetti con lo tiene todo. malditas propagandas. Que es uno de mis favoritos. Mandamos esta canción, un ratito, 2 minutos y arrancamos. Hace bastante que no suena la escuelita. Juan Pablo, ¿cómo andás? 2 minutitos y estamos. Oligarca, caballero, En prototipo este de lugar no bancamos a nadie. negrero, En este que lugar bancamos explotaste a al Perón, obrero Evita y la sin doctrina. tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su Enfermería Económica, salvación. bienvenido. Oligarca, caballero que fuma cigarro a Juan Pablo, ¿cómo andás? mano, que vivís en la abundancia porque sos Ya arrancamos. explotador, que jamás supo tu mano Juan, ni de ¿cómo pico ni de andás? pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Y arranca la escuelita. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, Pero... que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado, sos allá en Montevideo, pero aquí... Bueno, arrancamos. Muchas gracias por estar acá. Otro miércoles con la escuelita peronista. Miércoles ya de vuelta en la normalidad. Y bueno, retomando el curso normal de las clases, porque la semana pasada tuvimos una reflexión con respecto al quilombo político que sufrimos en el Frente de Todos. Y nos fuimos por la tangente hablando de cualquier cosa. Y bueno, vamos a retomar el curso de, de las clases que veníamos teniendo. Y por eso vamos a hacer un repaso con varias O, como un repaso. Vamos a retomar desde cero. Y ahora sí arrancamos. Vamos de cero. ¿Cuál es la función de esta escuelita? Que yo ya se lo había planteado en clases anteriores. ¿Qué es lo que busca esta escuelita? ¿Qué es lo que buscan estas clases? El por qué se arman este tipo de temáticas con formación de dirigente de encuadramiento, viendo el tema de la conducción, viendo el tema de la organización. ¿Qué es Pato Comandás? Que es la explicación del porqué del existir de esta escuelita peronista. Por eso le decimos escuelita peronista, no le ponemos escuela superior o escuela o academia de peronismo, no le ponemos algo así. No, escuelita, sería como una primaria, como una unidad básica virtual, como una unidad básica, ¿Caro comandás? Como una unidad básica itinerante. En este momento está en la virtualidad. Próximamente va a salir al ruedo a pasear por sindicatos, por agrupaciones. Vamos a ver si podemos estar por el PJ, de acá de La Plata. Y en cualquier lugar donde inviten a la escuelita va a estar ahí. ¿Sí? Siempre en diminutivo, por más que se llame escuela peronista, escuelita. Recordemos que en la época de Perón y ya también en los años 70 existía una escuela superior peronista que estaba por encima de la formación que se daba en las unidades básicas, de la formación que se daban en los ateneos peronistas y de la formación que se daban en las escuelas regionales peronistas. La escuela superior formaban más que dirigentes de encuadramiento, trataban de formar
conductores. Conductores tendiendo a ser conductores estratégicos. Acá lo que buscamos nosotros es formar conductores de encuadramiento, conductores tácticos. ¿Sí? Que es lo más cercano que tenemos, lo más al alcance, porque estamos dentro de una organización. Martín, ¿cómo andás? Em, Retomamos. Es lo más cercano que tenemos, las organizaciones en cuales militamos, las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas. Es medio jodido que por lo menos alguno de nosotros, Facu, ¿cómo andás? Alguno de nosotros llegue a la presidencia de la nación y rearme el movimiento nacional justicialista y haga la revolución. Estamos un poquito lejos de eso, así que más bien que lo importante, más que armar una escuela superior peronista, es armar una escuelita peronista, por lo menos dar lo básico, las herramientas básicas. Ahora Perón más o menos nos va a decir el funcionamiento de las escuelas peronistas. Dice, la tarea de esta escuela superior peronista no será la de formar peronistas. Aquí ya vendrán peronistas ya formados. La tarea nuestra será la de mejor capacitarlos y la de poner en sus manos el mayor número posible de armas para hacerlos vencedores en la conducción de sus respectivas fracciones. Fíjense que recién estaba diferenciándome de la Escuela Superior Peronista, que dice, aquí vendrán los peronistas ya formados. ¿Ya formados dónde? Ya formados previamente en estas escuelitas que emulan a lo que eran antes las unidades básicas, los ateneos peronistas, las escuelas regionales. Es una escuela humilde. El día de mañana, si Dios quiere, se podrá hacer una escuela superior peronista en la cual se dan todas las herramientas para formar conductores. Acá lo que queremos formar son los mandos medios, los dirigentes de encuadramiento. A ver ¿dónde está esto? Eh, los dirigentes de encuadramiento, los mandos medios, lo que le dicen los cuadros. ¿Por qué se le dicen los cuadros? Porque encuadran, porque organizan, porque adoctrinan, porque ejecutan también. Arman la herramienta, arman la organización, que es la herramienta para ejecutar los planes, así poder llegar a los objetivos. Entonces, la escuelita peronista está en una instancia inferior a lo de la escuela superior peronista. Sería muy al pedo formar una escuela superior peronista si no hay formaciones básicas o formaciones intermedias, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la funcionalidad. Dar los conocimientos básicos, formar los cuadros y el día de mañana, quién sabe, se podrá armar una escuela superior peronista en el cual sí se forman cuadros superiores o conductores estratégicos. Un peronista que tenga inquietud por capacitarse tendrá abiertas las puertas de esa escuela y de esta escuela, y allí podremos dar la técnica. En cuanto al arte, eso lo tiene que desarrollar cada uno. Bueno, esto es importantísimo. La escuelita da la técnica, la escuelita habla, da ejemplos, todo. Pero, Lucas, ¿cómo andás? Te da todas las herramientas, te da todos los ejemplos, te hace pensar, te da métodos, todo, pero eso es solo la técnica. Después tienen que ir, agarrar, meterse en sus organizaciones y aplicar y utilizar todas estas herramientas y ver cómo funcionan en la realidad. Y si son buenos conductores, conductores más o menos, malos conductores no van a ser porque estas herramientas elevan un poco la capacidad de organización, la capacidad de conducción. En realidad los que son malos conductores les chupan huevo formarse, no le dan bola a la técnica de la conducción, no le dan bola a las herramientas que Perón nos quiso enseñar a través de conducción política, ¿sí? Ese gran libro que tienen que volver a leerlo. Eso es lo que se daba en la escuela superior peronista, está traducido ahí en el libro Conducción Política. Esas eran las clases que se daban en la escuela superior peronista. ¿Es denso? Sí, es medio denso. Conducción es entendible, es muy comprensible. Conducción política, pero es muy amplio. Muy amplio. Muy, muy amplio. En cuanto a la aplicación,
tiene muchas herramientas y en el tema de la aplicación es inmenso el uso de esas herramientas. Por eso a veces nos desborda un poco ese libro, todavía me sigue desbordando en algunos aspectos. Es como que cada vez que uno entra en ese libro encuentra cosas nuevas. Permanentemente va encontrando pequeños detalles que hacen a elevar realmente la técnica de conducción que nos legó el general Perón. Entonces, bueno, arte, ahí tienen que ir. Es como que le enseñan a tocar la guitarra y ustedes se queden con lo que les enseñan. No, tienen que ir y tocar y perfeccionar esa técnica que ustedes van desarrollando. Es como, no sé, los cirujanos que le enseñan en- en las facultades de medicina a operar y bueno, después en un momento tienen que ir y a hacer desarrollar la técnica y perfeccionarla. No solamente capacitar, no estamos solamente para capacitar, sino de ir formando verdaderos técnicos de esta actividad para la conducción política de la comunidad argentina. La escuela superior era más ambiciosa, la escuelita, podemos decir, para la conducción política de las organizaciones militantes. ¿Sí? Nosotros lo rebajamos a organizaciones militantes, porque esto más que nada son las herramientas para las compañeras y los compañeros militantes del sindicalismo, de la política, o para la vida misma. También sirve todo esto, para el laburo. Esto, como es una cuestión humana, y eso son organizaciones humanas, esto se puede aplicar en cualquier clase de organización humana. Dice Perón, nosotros no trabajamos aquí para la masa en forma directa. Ojo con esto, sino indirecta, influyendo sobre los hombres destinados a encuadrar la masa y a conducirla, dando a esos hombres lo que en nuestro concepto se necesita para conducir, ya que sean los conocimientos de orden intelectual como también en las cualidades de orden moral que hay que poseer y que hay que desarrollar en la masa peronista. Estas frasecitas que uno las pasa así en el libro, esto creo que lo saqué de Conducción Política. Clara, ¿cómo andás? Esta frasecita que parece tan intrascendente es muy importante porque esta es la verdadera concepción de Perón. ¿Sí? El tema de las organizaciones valen por la capacidad de los hombres que la conducen, más que por la calidad de los organizados. Si tiene un mal conductor, por más perfecta que sea la organización, la va a chocar en la primera de cambio. Por eso es muy importante. Tolito, ¿cómo andás? Sole, ¿cómo andás? Por eso es muy, pero muy importante la formación de los cuadros. Fíjense que ahí lo dice. Nosotros trabajamos aquí para la masa no en forma directa, sino indirecta, influyendo sobre los hombres destinados a encuadrar la masa, o sea, los dirigentes de encuadramiento, los mandos medios, los conductores auxiliares, ¿sí? O lo que le decimos los cuadros. Dando a esos hombres lo que en nuestro concepto se necesita para conducir, ya sea en los conocimientos de orden intelectual como en las cualidades de orden moral. No olvidemos la verdad número 21 que instauró la escuelita que dice que la primera condición para ser peronista, dice Perón, es ser bueno. ¿Verdad? Número 21. La primera condición para ser peronista es ser bueno. Fíjense que arranca con el tema del orden moral. No es solo una cuestión intelectual, sino también hay un orden moral. Existe una ética peronista. Por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada. Más allá de las cuestiones personales, primero está la patria. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Si tenemos que quemar a los hombres, los quemamos por el bien de la organización. Si tenemos que quemar a la organización por el bien de la patria, la quemamos la organización. Lo que sucedió la semana pasada es que se trastocaron esas cosas. Por no quemar hombres, casi se incendia todo. Hasta que se quemaron los hombres por el bien de la organización, por el bien de la patria. ¿Sí? Simple. A ver, si estamos por acá. Aunque abrimos esto con las verdades, porque hay veces que me olvido y las verdades son esos principios rectores que nos llevan a buen puerto. De nada valdría, dice Perón, la organización de un partido si nosotros, al encuadrarlo, no disponemos de hombres capacitados en la conducción, porque toda la organización depende de esos hombres. Fíjense la importancia que le da a los dirigentes de encuadramiento, a los mandos medios, a los conductores auxiliares. Dice porque toda la organización depende de esos hombres, porque esos no solo son
conductores que conducen a la masa, sino que también la forman, dan la unidad de concepción, generan esa herramienta, así como el conductor estratégico da la unidad de concepción, también a través del adoctrinamiento, los mandos medios, los cuadros, sirven, son una especie de adoctrinadores, además de ser conductores políticos. Son adoctrinadores, son predicadores, generan ese espíritu de concepción. Cuando hablan, cuando se analizan las cosas con los conducidos, primero se tiene que generar una unidad de concepción. Si no hay unidad de concepción, no va a haber unidad de acción. Esto es muy, muy, muy importante. Por eso el tema de las discusiones políticas en las organizaciones es sumamente importante. Porque en esas organizaciones, en esas discusiones se dirimen el tema de la concepción. ¿Sí? Si no hay unidad de concepción, se vienen los quilombos. Eso es clave. Y dentro de la unidad de concepción no solo es ver las cosas de la misma manera, sino saber hacia dónde vamos todos. Que eso lo vamos a empezar a desarrollar ya cuando veamos los principios de la organización. Simple, perfectible, estable. Eh, Vamos a ir desarrollando esos conceptos que son sumamente importantes. Objetivos claros, visión clara de la realidad, el plan claro. Tiene que haber toda una clarificación. Porque ya para quilombo está la realidad, que es sumamente compleja, con un nivel de incertidumbre descomunal. Pero si nosotros ya arrancamos del vamos con quilombo, con complejidades y con incertidumbre en nuestra planificación, cuando caigamos en la realidad nos vamos a chocar en la primera de cambio. Eso es pero una gran verdad que en la experiencia se van a dar cuenta de que es así. Si no hay si no hay una buena concepción previa, después la realidad te comen dos pancitos, porque la realidad es terrible. Seguimos. Eso es lo que estuvimos bien. Ver base para apreciar, apreciar base para resolver. El tema de ver y apreciar, donde le pifiamos ahí, cagamos fuego. Dice Perón, si es importante la acción del conductor, no lo es menos la de los conductores auxiliares, los cuadros, los dirigentes de encuadramiento, ¿sí? Los mandos medios. Estos representan la multiplicación del conductor. Es hermosa esta frase. Es como que cada conductor auxiliar es una prolongación del conductor. Lo podemos ver, Graciela, ¿cómo andás? Lo podemos ver en la relación entre Perón y Evita. Eran dos caras de la misma moneda. Pensaban igual, veían las cosas igual. Tenían cada uno su característica personal de cómo vivían esa cuestión. Cómo vivían la realidad y los momentos y tenían su propia apreciación, pero eran lo mismo. Estaban los dos del mismo lado, tenían los mismos objetivos, comulgaban la misma doctrina, y Perón era el conductor estratégico y Evita era la gran conductora auxiliar. ¿Sí? Era como el comando táctico, que eso después lo vamos a ver. Lo del el tema del, del comando táctico. Está el comando estratégico y el comando táctico. El comando táctico es el que está viendo que se hagan las cosas bien y que no se desbande la organización. El comando estratégico es el que planifica, el que hace los planes, el que pone los objetivos, es el que hace la apreciación de la realidad. En macro, ¿sí? Integral. Después el comando táctico, los dirigentes tácticos de los cuadros, hacen la apreciación de la realidad de ese momento y de esa región que va a actuar. Formar hombres para la acción. Importantísimo. Si formamos solamente hombres capaces de decir, no habremos cumplido sino la mitad. Tenemos que formar hombres capaces de decir y hombres capaces de hacer. En este caso se trata de formar en lo posible el mayor número de hombres capaces de hacer, obviamente. Porque en este país hasta ahora no hemos formado más que hombres capaces de decir. Juan Domingo Perón lo dijo hace una semana esto. Porque lo único que hay es gente capaz de decir. Y más dentro de la intelectualidad peronista. Todos dicen que hay que hacer, que hay que esto, que el otro, que la doctrina, que... ¿Y quién hace? Luquitas, ¿cómo andás? Acá es acción, acción y más acción. Por eso acá la gran mayoría de los que están en el vivo militan, por eso
los que más se acercan a la escuelita es toda gente militante, militante sindical, militante política, porque esto es una cuestión de acción. No nos podemos quedar con la teoría y hablar sobre cuestiones de conducción sin haber conducido, o sin estar conduciendo, o sin pertenecer, porque a veces se conduce, a veces se conduce, a veces es conducido, en general la militancia en general es conducida, pero a veces la conducción viene de arriba para abajo, pero a veces de abajo para arriba, eso lo vamos a ver. Cuando el conductor la está pifiando, los conducidos empiezan a conducir al conductor para encarrilarlo. A veces sucede. Maranga, ¿cómo andás? Acá dicen, me gusta, comentaristas de la realidad. Efectivamente. Son espectadores. Eso es lo que tiene el peronista. Que nosotros no somos espectadores. Como, no sé si hay acá algún trotskista, pero que me disculpe. Pero los trotskistas en general son espectadores de la realidad, están siempre opinando, hablan tanto el día hablando del peronismo, de esto, que lo otro, y la acción, ¿y dónde está la acción? Se juntan 2, 3 veces por año a tomar un puente y eso ya es revolucionario para ellos. Mientras que el peronista trabaja 24/7 por 365 días del año. Es un militante de la acción, no es un militante solo de la intelectualidad. Tenemos intelectual en el peronismo para hacer puré. Pero lo que necesitamos son cuadros, gente de acción, gente que la tirás en cualquier lado y te organiza, te organiza todo. Cualquier grupo de personas. Te genera primero una unidad de concepción. Segundo, sabe cómo buscarle la misión a los diferentes elementos de la organización para que se sientan cómodos y se apropien de la organización. Es muy importante estas herramientas que estamos viendo para organizar, para conducirse a uno mismo y para ir avanzando en la reorganización del movimiento nacional. Arrancamos humildemente desde abajo, formando cuadros, en la cuestión militante, y algún día, si no soy yo, serán otras personas, bueno, pasaremos a un plano superior en el cual ya esté a la escuela superior formando eh, dirigentes estratégicos. Que acá hay herramientas para dirigentes estratégicos, pero bueno, la damos de manera muy humilde. El método peronista de la acción consiste en unir el decir al hacer. Vamos de nuevo. El método peronista de la acción consiste en unir el decir y el hacer. Lo que nos encontramos en general, y mucho más en la política, es todos dicen, sí, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer... Y te ven a vos que estás haciendo algo y te dicen, no, porque tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Todos dicen, nadie hace. Y cuando hacen algo se la ponen en la primera de cambio. Chocan la calecita al toque. Para decir estamos todos. Para criticar estamos todos. Para hacer es complicado hacer. Toda esta materia de conducción que contiene esta forma de enseñanza tiene una sola función dentro de nuestra acción escolástica. Está destinada a formar hombres capaces de tomar una resolución y de ejecutarla. Eso es lo que estuvimos viendo con el método de la conducción, ver, apreciar, resolver. ¿Dónde está la cuestión importante? En los 3 pasos. Pero más importante está en la resolución, en la ejecución, en la apreciación de la situación, en el ver, y la apreciación es importante, sí, sumamente importante, porque si tenemos una mala apreciación, José, ¿cómo andás? Si tenemos una mala apreciación, vamos a ejecutar para el ORT. Entonces, es importante que todo el proceso del método de la conducción se haga medianamente bien, tirando a bien. Perfecto no se va a hacer porque la realidad es sumamente compleja y los análisis de la realidad son sumamente complejos. Eso requiere mucha experiencia para en el ver, apreciar y resolver. Con el andar vamos a ir chocando, nos vamos a ir equivocando, pero vamos a ir aprendiendo. Nunca debemos dejar ese método de lado. Nunca debemos dejar de planificar. Nunca, nunca de lo nunca. Recordemos la frase de Perón que dice, el que no tiene cabeza para prever, tiene que tener espaldas para aguantar. Y es así de simple. Siempre acá hay un método que lo está desarrollando la escuelita, el tema de, es un método, no es nada novedoso.
sino que se agarraron un par de metodologías que se utilizaban para otras cuestiones y se adaptó al tema de la política, al tema de visualización estratégica y labor anticipatoria. El tema de prever los problemas, de también ver cuando se acercan ciertos fenómenos o ciertas acciones, ver si son amenazas, si son oportunidades, saber bien el tema de la visualización estratégica, saber bien hacia dónde vamos y cómo vamos a ir ahí. No es un método 100% efectivo en cuanto a que vamos a dominar la realidad, pero con ese método no vamos a estar tan perdidos cuando la realidad se nos venga encima. Entonces, vamos de nuevo, está destinada a formar hombres capaces de tomar una resolución y de ejecutarla. Si yo consigo a fin de año, y yo también, en cada uno de los que estudian esta materia y en cada uno de los que están en este vivo, que se capaciten para analizar profundamente la situación, tomar una resolución acertada y ser capaz de ejecutarla, habremos cumplido con la misión. Es eso, es la parte más importante. Este es el método, este es el proceso de la conducción y esto es lo que se quiere transmitir, lo que quiere transmitir la escuelita en esta formación de cuadro. El analizar, el resolver y ejecutar. Ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. Lo encuentran muy bien desarrollado en el libro Conducción Política, el método de la conducción. ¿Es importante? Sí, lo es todo. Te sirve para todo en política. Es muy, muy importante. El tema de la previsión, el tema de la visualización estratégica, el tema de eliminar esa neblina que hay en el futuro, esa incertidumbre. Es muy, muy importante. El que no planifica va ciego. Va ciego y el que va ciego y va con los ojos cerrados o con los ojos vendados, choca. Método de la conducción. No se comprende la política si no se tiene un panorama de la unidad integral de la política, que es universal e indivisible. A veces suele pasar, en general, con estos bojetones que dicen, que esto, que el otro, y que opinan. Son opinólogos profesionales, pero después los mandás a hacer algo y no saben hacer absolutamente un carajo en la realidad. Para el tema de la realización no sirven, para el tema de opinar son mandados a hacer. En general, el error que cometen, por eso tienen problemas en la resolución, que en sus apreciaciones y en sus opiniones siempre ven la política parcializada, ¿sí? Con ciertos sesgos, con ciertas parcialidades, o lo que ellos desean lo proyectan en sus análisis, y eso genera muchísimos problemas. ¿Por qué genera muchísimos problemas? Porque después cuando vas a la realidad a ejecutar esa planificación, no anda, no funciona. La realidad te esquiva y se va y a vos te deja ahí clavado en el medio de la nada. Entonces, ¿qué es importante? El tema del método de la conducción, ver, apreciar, resolver, actuar. Ver, apreciar, resolver, actuar. Sin planificación no vamos ni a la esquina, pero en esa planificación, en esa visualización, uno tiene que ver todo el panorama. Después sí puede agarrar porciones, decir, bueno, yo voy a actuar en esta porción de realidad, listo, fantástico, pero no se puede dejar de lado el todo. Siempre hay que analizar del todo. Ir del todo y después agarrar esa parcialidad, porque si uno arranca analizando esa cuestión parcial, esa cuestión temporal, esa cuestión territorial, aislada del resto, se manda cagadas, porque deja de lado muchísimos elementos y muchísimas variables que son importantísimas, porque esa porción acotada no está aislada del entorno, está en permanente comunicación y actividad con el entorno, tiene mucha intercomunicación, por eso primero lo integral, primero lo universal y después vamos a las partes, pues no podemos dejar de lado los actores y las variables que están alrededor. Pero en política, dice Perón, no hay fórmulas, no hay operaciones. Es la inteligencia la que capta el fenómeno, analizándolo y resolviéndolo. Así todo, se equivoca alguna vez. Y aquí no hay goma de borrar. El error no se borra. Por eso cagarla en política es un problemón. Porque es una catarata de problemas. Cuando uno comete un error, viene otro error,
viene otro error, y es toda una catarata. Y ahí está el tema del que no tiene cabeza para prever, tiene que tener espalda para aguantar. Después te tenés que andar gastando todas las energías de la organización solucionando todos los quilombetes que se te vienen por los errores. Y al final vivís trabajando para tapar agujeros y no para conseguir tus objetivos. Y así se diluyen las organizaciones y así vuela todo por el aire. Y en general eso es lo que sucede. Si no es una organización efímera que está para un objetivo personal del conductor, están las organizaciones que no tienen planificación y que van para cualquier lado y están todo el día mandándose cagada y tratando de solucionar los problemas y no van ni a la esquina. Y así vuelan por el aire todas estas organizaciones. Pero nosotros tenemos los principios de la organización, tenemos un método de la organización, tenemos un método de la conducción, tenemos una orientación a la hora de meternos en la acción política. Reitero, si tienen dudas, si quieren profundizar todo esto, vayan al libro Conducción Política, que ahí está todo. Es como la Biblia. Entonces, el error no se borra. La inteligencia capta el fenómeno, lo analiza y lo resuelve. El conductor es un constructor de éxitos. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre que recibe un elemento, que es una situación, y que recibe un objetivo, que es en lo que él debe lograr, partiendo de esa situación. Entonces él concibe. El éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega allá le saca provecho. Esta tatúense la cara en el brazo, porque esta frase lo es todo. El conductor es un constructor de éxitos. El éxito se prepara. El éxito se organiza, se realiza y se le saca provecho. Es el tema de la planificación. El tema de la previsión. Es muy importante todo esto. Es una persona que recibe un elemento, que es la situación, recibe un objetivo, un punto de partida, que es la situación de partida, un objetivo, que es el punto de llegada, y él debe lograr ese objetivo. Es nada más que eso. Es punto de partida, punto de llegada y el camino para llegar a ese objetivo. Ahora, si uno va caminando en línea recta y dice, bueno, voy al objetivo ahí, y no hay planificación, y ahí hay muchísimos problemas, porque en general los objetivos que trazamos, mucho más en política, son objetivos comunes a muchas otras organizaciones, a muchas otras personas que están en el mundillo de la política. Así que en general esos objetivos lo quieren muchas personas o muchas organizaciones. Entonces hay que hacer una buena planificación para lograr esos objetivos. No es fácil. Si fuese tan fácil la política, habría como una suerte de leyes de la política en el cual uno la aplica y obtiene los resultados así fácilmente. Y la política y la conducción política no sería un arte, sino que sería solamente una ciencia, en el cual aprendemos un par de leyes, las aplicamos en la realidad, obtenemos los resultados y nos vamos a nuestra casa felices y contentos. Perfección del criterio. Criterio. Criterio, sentido común, esclarecimiento, todas palabras que no existen en la política. No hay. Es gravísimo la falta de criterio, la falta de sentido común que hay, más en los altos mandos de la política. Es venenoso, parece que viven en una burbuja. No sé qué les pasa. Se les nubla la cabeza. Dice Perón, esta es por eso una escuela activa. No nos dedicamos a hacer permanentemente conferencias o videos en Instagram, sino que también nos ejercitaremos tomando casos concretos de la vida y de la historia de la conducción política. Y los analizaremos, no para volverlos a aplicar por si el caso se repite. ¿Por qué no se repite? No, se repiten. Lo que sucedió el año pasado, lo que sucedió en el 2017, el 2016, en las elecciones del 2015, no, se repite. Puede haber tendencias, pero no se repite. Y hay veces que vienen y dicen, ah, no, esto es lo que pasó, esto ya pasó en el 2017, va a suceder lo mismo. Y en general siempre le pifian cuando dicen esto.
Porque se piensan que el tema de la política es una cuestión científica, ¿viste? Ah, mirá, lo descubrí que pasó acá y va a suceder lo mismo. Y acá Perón dice, no, se repiten los casos. Pero sí, como una gimnasia, el tema de analizar casos anteriores sirve como una gimnasia que nos hará más sabios en todas las situaciones. O sea, vale analizar el pasado, vale decir, bueno, ¿qué pasó en el 2017? ¿Qué pasó en el 2019? ¿Pasó esto? ¿Pasó el otro? Nos hace más criteriosos, nos va afilando el juicio. Entonces, dice Perón que esta gimnasia de análisis nos hará más sabios para que todas las situaciones que puedan presentarse en la conducción política, es decir, es un entrenamiento. Así como el boxeador pega en la bolsa o hace boxeo con el aire, con eso no le va a ganar a nadie, pero sí se hace ágil y más diestro. Fíjense qué importante el tema de analizar, de estar viendo lo que pasó, no solo lo que está pasando, sino de hechos pasados, decir, bueno, ¿qué pasó en esta situación? Siempre, y encima son más fáciles los hechos pasados porque tenemos el diario del lunes, ya sabemos cómo se resolvió todo. Entonces nos da esa gimnasia de análisis. En cambio, cuando analizamos hechos presentes, es más difícil porque no tenemos el diario del lunes, no sabemos cómo se van a resolver esas situaciones. Y ahí arranca el tema de la incertidumbre, ahí arranca el tema de la neblina futura, que no lo vemos todo bien claro. ¿Sí? Ahí arranca el tema de los imponderables, que le dicen cisnes negros, o situaciones que uno no las tiene en cuenta y por ahí llegan y tienen el mismo peso de situaciones que uno sí las había visto. Por eso el imponderable te puede cambiar toda la planificación. Pero es más fácil si uno la tiene bien lubricada y bien armada, la planificación, la visualización, la apreciación de la situación. Entonces, cuando te cae un imponderable, cambias 3 o 4 cosas, lo resolvés, vas de nuevo a la realidad y seguís laburando. No tenés que estar 200 años planificando por ese imponderable que te puede llegar a romper los esquemas. Ahora, cuando no tenés esquema y te cae un imponderable, no sabes para dónde correr. Eso es una realidad. Y ahí la gente se manda cagada. Cuando no sabe para dónde correr, se manda cagada. Dice Perón, de manera que la experiencia está en comprender la política, para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabe, mi frase favorita, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución política. El que quiera ser dirigente y no domina el arte de la conducción no va a llegar lejos. Repito, el que quiera ser dirigente y no domina el arte de la conducción no va a llegar lejos. Salvo que el que quiera ser dirigente y anda ahí chupando en las medias a los dirigentes, puede llegar hasta ahí nomás. El que traiciona puede llegar, sí, puede llegar un poquito más, pero no va a llegar muy lejos. Va a estar siempre atado a un tercero o a una organización diciéndole qué es lo que tiene que hacer y hasta dónde va a llegar. Entonces, vamos a repetir esta frase magnífica que también se la tienen que tatuar en el otro brazo. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio. Primero la experiencia, no podemos aprender política por libro. Cuando vamos al libro Conducción Política, lo que buscamos ahí son herramientas. ¿Sí? No nos va a decir qué tenemos que hacer y qué no hacer. Ahí está el arte. Nosotros tenemos que deducir qué es lo que hay que hacer en esa situación concreta en la cual nosotros nos estamos enfrentando para buscar nuestro objetivo. Eso, ahí está la cuestión artística de la conducción política. Acá en la escuelita, herramientas. La realidad, el arte. Van y las aplican y ustedes sabrán cómo hacer. ¿Cómo pueden aprender? Haciendo análisis del pasado, viendo cómo se van resolviendo y uno ahí adquiere cierto criterio, afina al sentido común. Entonces, para comprender la política, para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprender la política, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos, él define que la política es una sucesión de hechos concretos y diferentes que no se repiten. Esa sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución política. Es todo nuevo. ¿Qué quiere decir esto con Perón? La de la sucesión de hechos concretos y diferentes. Primero es concreto, de ese momento, de ese tiempo, con esos actores, con ese tiempo, en ese espacio, en ese lugar en el cual nosotros analizamos. Y ahí se dio ese hecho político. Y es diferente al que está al lado, que por más tiene los mismos elementos y la misma variable, pero está en otro campo o está en otro lugar, es diferente.
es una sucesión de hechos concretos, que se da sucesión por línea de tiempo, sucesión de hechos concretos. En esa sucesión de hechos concretos y diferentes no hay nada igual. ¿Puede haber tendencias? Claro que puede haber tendencias. ¿Puede haber cosas similares? Sí, puede haber cosas similares. Pero si esa sucesión de hechos concretos, si la sucesión fuese de hechos concretos y todos iguales, no existiría el método de la conducción de ver, apreciar, resolver, actuar. Lo que tendríamos que estar haciendo, si todos los hechos políticos son todos iguales y se repiten a través del tiempo, ¿sí? Como una especie de bucle de eterno retorno, tal y como andás, si se repite como una especie de bucle y eterno retorno, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, esto fue como la situación del 2012, listo. A ver, buscar la solución 424b, listo. Está en el folio 28, listo, fantástico. ¿Cuál es la solución 428b? Esta, listo, la aplicamos y funciona. Y ahí pasaríamos a un plano científico de la conducción política. Pero no existe eso, la realidad es una mierda, es un quilombo, es indescifrable. Pero la podemos llegar a desvelar un poquito, de quitarle el velo y verla un poco, de que se le vaya la neblina y nosotros podemos planificar a futuro. Un poquito, pero siempre la realidad nos va a estar dando sorpresas. Entonces, ¿qué quiere decir Perón con esto de hechos concretos y diferentes? Que siempre tenemos que aplicar el método el método de la conducción, el método de la acción, ver, apreciar, resolver, actuar. Ver, apreciar, resolver, actuar. Siempre tenemos que volver. Tenemos una nueva situación, listo, de nuevo el proceso. Siempre, no nunca nos tenemos que ir de la realidad, porque los problemas vienen cuando nos alejamos de la realidad. Cuando preconcebimos, cuando tenemos juicios a priori, cuando preconcebimos, cuando prejuzgamos, y vamos con ese prejuicio a la realidad. Y ahí nos mandamos 3 millones de cagas. Lo que nos dice Perón que siempre tenemos que volver a la realidad, como si fuese un hecho completamente nuevo. Entonces lo vemos objetivamente y después pasamos a un plano subjetivo, hacemos subjetivo, objetivo, planificamos y actuamos. Así que en este breve repaso vamos a retomar la senda de la formación que veníamos con las anteriores 8 clases, ya vamos por la 9ª, y la que viene vamos a entrar directamente a elementos de la conducción, que es conductor, cuadro auxiliar es masa, y ya pasamos a los principios de la organización, y vamos a seguir adentrándonos en este universo hermoso de la conducción política. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento. Ya hemos terminado. Esta es la placa del final, cuando aparece el escudito. Bueno, así que el miércoles que viene vamos a estar retomando el tema organización. Ahí quedó en verde organización, cosa que no tendría que haber estado, pero vamos a seguir retomando y vamos a profundizar un poquito en ciertos conceptos que el año pasado los dimos muy generalizados y este año los vamos a ver un poquito más en profundidad. La banda del fondo está en silencio porque debe estar tomando vodka con Speed. Y la banda del fondo creo que está reflexionando porque la banda del fondo milita, la banda del fondo son los que se portan mal, que a veces organizan fiestas en medio de las clases en vivo. Pero la banda del fondo milita fuerte y debe estar reflexionando mucho. Porque, porque estas cosas uno las vive en el día a día. Cuando uno milita, tanto en sindicalismo o en política, el tema de esto, de la planificación, de la acción, de los opinólogos, es el día a día. Se cruza, es una realidad. Por eso a veces me gusta tirar freno de mano y recordar que la realidad siempre manda. La realidad está por sobre la concepción. Por eso cuando vamos a aplicar los planes de acción y cuando estamos ahí en el campo y la realidad manda. Si a veces los tenemos que modificar, los modificamos, porque la realidad manda.
siempre se nos escapa algún detalle o siempre existe algún imponderable o alguna novedad que nosotros tenemos que tener esa capacidad intuitiva para resolverlo al instante. ¿Quién quiere repasar los errores de esta lección? No. Ya estuvo la clase pasada. Bastante. Tuvimos una dosis de realidad, de presente bastante complejo en la clase anterior. Así que no, lo del quilomboedro de las elecciones fue que no hubo previsión, no hubo cabeza, y bueno, y hay que aguantar, y por eso se vino todo el quilombo. Es esa la historia. Y no olvidamos la verdad número 8, se olvidaron de la verdad número 8, la escala de valores, todo peronista, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, porque querían preservar a un ministro de no sé qué y se armó un quilombo todo por una persona. Pusieron el bienestar de la organización por un tipito, o 2 tipitos, o 3 tipitos. Y fíjense qué importante que son las verdades del justicialismo. Son muy importantes. Uno puede hacer todo un análisis de una situación que sucedió en una semana y les puedo aplicar 6, 7 verdades para explicar el bardo que sucedió la semana pasada. Bueno, el tema de la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés del pueblo. A veces se olvida de esto nuestro gobierno. 2, el peronismo es esencialmente popular. A veces nos olvidamos de eso. Cuando a veces las lapiceras se encierran a la hora de armar listas. Es un bardo. Ojo con las verdades. Ojo con las verdades. Pero bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Váyanse a dormir, que ya es tarde. Mañana hay actividad, como todos los días laborables. Gracias por estar, siempre eternamente agradecido porque estén ahí todos los miércoles en este horario que es bastante tarde, pero pueden estar ahí tranquilitos, conciliando el sueño, esperando que aparezca el sueño, escuchando una clase de peronismo, que es más que nada estas clases para que los hagan mejores cuadros políticos, para que lo hagan, para que sean dirigentes, reales dirigentes de encuadramiento, para que sean verdaderos conductores. Que eso es lo que necesita la militancia local, provincial, regional y argentina. Dirigente de encuadramiento, cuadros, hacen falta cuadros. No gente, líderes. Hace falta cuadros, hace falta dirigente de encuadramiento. Las organizaciones, la militancia lo pide a gritos. Así que espero que le metan, que vayan a conducción política, que cuando militen esta semana se acuerden, lean las 20 verdades, analicen, hagan muchos análisis, júntense a charlar sobre política. Es muy importante. Afila el criterio, afila el sentido común. Es muy importante hacer análisis. Pero no análisis soberbio, decir hay que hacer esto y lo otro. No, análisis criterioso como hacía el general Perón. Criterioso. Primero ver, buscar todos los elementos. Después sí hacer un análisis, resolver y ver qué es la conclusión que sacamos. Y bueno, no se peleen ahí en los comentarios. Vamos a poner la canción del final y se van con este temón. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendían nuestra patria al exterior. Cometas y banqueteadas se servían del presupuesto, la gente desocupada, manos cavadas sin compasión. De momento culminante que al país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues mandaba el capital. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unidos están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son.
pero, ¿cuánto vale? Que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Jefe querido. Hoy el pueblo está contento, sus derechos respetados, la gente ya no se muere por la desocupación. Los maestros en su tarima nos darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos retornando a aquel camino, el que San Martín nos dio. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín que de nuevo viene a librar el país. Temón. Unidos están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, esa luz que lo dirán. Perón está acá, Perón está acá, Perón está acá, Perón, qué grandes son. Perón, ¿cuánto vale? Que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Bueno, muchas gracias. Viva Perón y hasta el miércoles que viene. Nos vemos.